Y antes hoy hablamos sobre el círculo unitario. El círculo unitario, circunferencia trigonométrica, como también se la conoce, está constituido por un círculo que está del plano cartesiano. Fíjense, el plano cartesiano es el eje X, el eje Y, los X positivos, los X negativos, Y negativos y Y positivos. ¿Cuál es la característica de este tipo de esta circunferencia? Tiene como característica que el radio es 1, es decir, que la distancia entre el centro, que también es el origen de coordenadas, y un punto en la circunferencia es 1, una unidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta circunferencia? Estos elementos son importantes ya que en varios problemas aparecen y con un simple chequeo de estos elementos podemos resolver. El punto A es el origen de arcos. Este punto A es el origen de este arco. Esta parte puntera, fíjense, es el arco que forma este segmento con el eje X positivo. ¿Ya? En este punto, y este arco se llama origen de arcos. El punto A es este. Origen de suplementos es este. En este punto se le llama origen de suplementos. El punto B es el origen de complementos porque es 90 grados. El de suplementos es porque es 180 grados. Extremo del arco es este. Es donde termina este segmento o hace intersección con la circunferencia. El radio, como les dije, es desde el centro de la circunferencia y vale 1. Y el origen de coordenadas y centro de la circunferencia, que es este punto. Está dividida en cuadrantes y va en sentido antihorario. En este caso, este es el cuadrante 1 y en sentido inverso al reloj o antihorario se dirigen al siguiente cuadrante, que va a ser el cuadrante 2, al tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Son cuatro cuadrantes. Y fíjense que cada cuadrante tiene un signo en las variables X y Y. En el primer cuadrante X siempre va a ser positivo porque fíjense, está toda la parte positiva de X. Y en Y también está todo lo positivo de Y. Entonces X y Y van a ser positivos. En este caso, en el segundo cuadrante X va a ser negativo porque fíjense, es todo este segmento hasta el infinito y más allá, que son valores negativos de X, entonces X en negativo y Y en positivo. Lo mismo pasa con el tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tercero, X en negativo y Y en negativo. Este es el segmento. Esos son los cuadrantes de una circunferencia trigonométrica. Como habíamos hablado, el sistema de radianes de una circunferencia. Ese se encuentra ubicado de la siguiente manera. Fíjense, 0 grados, 0 pi radianes. Siguiente, a medida que se va abriendo el ángulo en grados, también se va aumentando los radianes. Recuerden que para convertir un grado en radianes, lo único que tenemos que hacer es dividir el valor en grados entre 180, la fracción o el número que nos dé esa operación, le agregamos pi radianes y tenemos el valor o podemos convertir un valor de grados a radianes. Y fíjense, la distribución es esta: 30 grados, pi sextos radianes, 45 grados, pi cuartos, 90 grados es pi medios. Y fíjense que cuando damos una vuelta de 180 grados, estamos en pi radianes, exactamente en pi. Una vez que pasamos 180, aquí tenemos 3 pi medios radianes. ¿Ya? Esto quiere decir que vamos incrementando y una vez que da una vuelta completa de 360 grados, tenemos 2 pi. Si 180 grados es pi, otros 180 grados va a ser otro pi, 2 pi.
radianes. Las funciones trigonométricas, chicos, esta parte es importante, atiendan. Vamos a hablar de dónde sale coseno de 30, coseno de 90 y las razones o las funciones trigonométricas que estamos estudiando. Por ejemplo, de dónde sale coseno de 45, que aproximadamente es 0,7, o de dónde sale el seno de 90, que vale 1. ¿Por qué vale 1? ¿Ya? Vamos a hacer ese estudio ahora. Fíjense, tenemos el círculo unitario. Como dijimos, desde el centro a la circunferencia tiene el valor de 1. Este segmento sería 1. Este segmento del centro a este punto también va a ser 1. Entonces nos fijamos que tenemos los ángulos, tenemos un ángulo en este punto que va a determinar, por ejemplo, si este ángulo es 45, entonces coseno de 45, ¿dónde se ubican sus valores? Empezamos con el ángulo alfa, le vamos a poner un ángulo cualquiera, este segmento que es desde el eje X al extremo del arco o al punto que es el extremo del arco o el punto donde se intersecta este segmento con la circunferencia y forma un ángulo de 90 grados en este punto. Este segmento es el seno del ángulo. La medida que tenga desde este punto hasta este punto va a ser el seno del ángulo. Si suponemos que el ángulo vale 45, quiere decir que este segmento desde el eje X positivo hasta el extremo del arco va a medir 0,7 unidades. Pueden ser centímetros, metros, dependiendo de cuánto sea o qué unidad se esté tomando en este radio. Si usamos un centímetro de radio, esto va a ser 0,7 centímetros. Si usamos metros, esto va a ser 0,7 metros. ¿Ya? Ese es el seno. Como les decía, es, es una recta perpendicular que va desde el extremo del arco hasta la recta de las ordenadas o la recta de X positivo. Ahora fíjense qué signo está este seno de este ángulo. Si nos fijamos, veamos esto. Eh, segmento lo trasladamos hacia el eje de Y. Todo este segmento se puede ir aquí y se puede hacer una línea. Fíjense, sigue siendo paralela. Entonces, como esta línea del seno está en el lado positivo de Y, el signo de seno de alfa va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, otra vez, este segmento se puede repetir en este segmento Y en este momento y está en el lado de los positivos y es signo positivo. Siguiente, fíjense, desde el extremo del arco hacia el eje Y. ¿Qué es eso? ¿Será el coseno? ¿Será el tangente? Es el coseno. El coseno de este ángulo va a ser el valor de este segmento. Y otra vez en este punto también es 90 grados, un ángulo recto. Y el valor o la distancia que adquiera este segmentito es el coseno del ángulo. Si es, como dijimos, el alfa estamos suponiendo que tiene el valor de 45, entonces este, esta distancia va a ser aproximadamente también 0,7 unidades. Y fíjense por qué. Porque prácticamente está formando un cuadrado. Es como un cuadrado tiene los lados iguales, seno del ángulo va a ser el mismo que el coseno del ángulo. En este caso en particular, no en todos. Entonces, el coseno del ángulo es una recta perpendicular que va desde el extremo de los arcos hasta el eje Y. Y otra vez, ¿qué signo tiene este coseno? Fíjense, si yo traslado este segmento amarillo sin cambiar el sentido, se viene hasta el eje Y, y digo el eje X. En el eje X estamos en positivo, entonces el coseno de este ángulo es positivo. Esa línea que representa es la tangente. Ya sabemos que es el seno, que es el coseno y es la tangente. Dijimos que el seno es
una línea perpendicular que va desde el extremo del arco hasta el eje X o de eje X hasta el extremo del arco, como se quiere entender, ¿ya? Pero esta línea tangente, ¿hasta dónde va a ir? ¿Será que se extiende hasta el infinito y sigue subiendo? No, lo que hay que hacer es extender la línea o del ángulo. El tangente se extiende desde el origen hasta el punto donde se intersectan. Este punto donde se intersectan se corta y esta distancia es la tangente. Es tangente de 45 grados, como ejemplo que estamos tomando que alfa vale 45, la tangente va a valer 1 de 45. Fíjense por qué. Si este valor desde este origen hasta este extremo vale 1, es aproximadamente la misma, fíjense. Este valor se nota un poquito más grande porque estamos suponiendo que es 45, no, no es exactamente 45. Esos son los valores de, o cómo se representa el coseno, tangente y el seno en una circunferencia trigonométrica. Acuérdense que les dije que, por ejemplo, si tenemos un valor de 35 o el seno de 35 grados, 0,57, ese 0,57 representa la distancia de este segmentito. Y va a depender mucho del ángulo, ¿ya? Del ángulo que va a establecer alfa. En un siguiente programa más dinámico vamos a ver a más detalle esto. Ahora, veamos su trabajo. Y ustedes tienen que completar este cuadro. Ubicamos seno de 38 grados, dibujamos el círculo unitario, hacemos una línea o hacemos un ángulo de 38 grados, trazamos un ángulo de 38 grados desde el origen de coordenadas hacia la circunferencia y nos fijamos en qué cuadrante está ese ángulo y qué signo tiene. Veamos un ejemplo más dinámico. Ahora nos fijamos este gráfico. Vamos a empezar por el seno. El seno del ángulo, fíjense, en este momento alfa, aquí está alfa en este lado izquierdo, alfa tiene el valor de 60. El seno, que es esta línea roja, está en este punto y vale 0,87 aproximadamente. Si ustedes sacan en su calculadora seno de 60 grados o seno de 60, les va a salir 0,86, algo más. Y esto es redondeando. Ya es aproximadamente 0,87. ¿Qué pasa si incrementamos el... Ahí, ¿cuál es su signo? Fíjense, esta línea que representa el seno de 60 grados está en el lado positivo de Y. Si trasladamos toda esta línea al eje de Y, nos damos cuenta que está en los positivos. Entonces, este segmento, este valor de seno de 60 es positivo, está en el positivo. ¿Y en qué cuadrante está? Fíjense, de 0 a 60 es todo este ángulo y está en el cuadrante 1. Entonces, si yo les doy en el cuadro que vimos en su práctica, si les dijera seno de 60 grados, ¿en qué cuadrante está y qué signo tiene? Cuadrante 1, porque no ha pasado del cuadrante 2, ni al 3, ni al 4, está dentro del cuadrante 1. ¿Y qué signo tiene? Positivo, porque el seno, fíjense, si trasladamos esta línea al eje de Y, está en los lados de los positivos. Ahora, ¿qué pasa si incremento el ángulo? Vamos subiendo y ahí, fíjense. Ahora, si les dijera en su ejercicio, seno de 110 grados, ¿en qué cuadrante está? Primer cuadrante, y fíjense que el ángulo ya pasó al segundo cuadrante, entonces se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces ustedes pondrían cuadrante segundo o segundo cuadrante y ¿qué signo tiene? Otra vez, si nosotros trasladamos esta línea al eje de Y, en esta línea sigue estando en los Y positivos.
Recuerden que este segmento desde el origen hacia arriba es y positivo, desde el origen hacia abajo son y negativos. Desde el origen al lado derecho son x positivos, desde el origen al lado izquierdo son x negativos. Entonces, este valor de seno de 110 está en el cuadrante 2 y tiene el signo positivo. Y otra vez les repito, si ustedes escriben seno de 110 grados, van a ver que aproximadamente 0,94 es la medida de este segmento. Seguimos incrementando el valor de alfa. Ahora fíjense, 250. ¿En qué cuadrante está el seno de 250? El ángulo 250 está, fíjense, está dando la vuelta completa casi y llega a este cuadrante. ¿Este cuadrante cuál es? Primer cuadrante, segundo cuadrante, está en el tercer cuadrante. ¿Cuál es su signo? Ahora ya cambió, fíjense. Tenemos el segmento rojito. Si lo trasladamos al eje de Y, nótense que está en el lado de los negativos. Entonces el seno de 250 está en el cuadrante 3 y tiene signo negativo porque cambió de lado. ¿Ya? Lo mismo vamos a volver a grado 0. Hay como repaso, digamos, ¿se acuerdan que les di una tabla, un cuadro de valores trigonométricos? Una tabla trigonométrica para resolver, hallar el valor de ciertas expresiones en el anterior ejercicio. Vamos a, ustedes si tienen la tabla a la mano, fíjense algunos valores. Por ejemplo, si yo les digo seno de 0 grados, en este momento es a 0 grados, la tabla decía que el valor de seno de 0 grados es 0. Fíjense, ¿por qué 0? Porque no existe una línea que vaya desde en 0 grados y que se pueda trasladar aquí, entonces está en 0. ¿Ya? Ahora, seno de 180, ¿cuánto era en la tabla? También era 0, fíjense. Si yo subo el ángulo y llega a 100, fíjense cómo la línea del seno se va reduciendo. Y 180, 0, desaparece la línea roja, no está visible. Entonces mide 0. ¿Qué pasa si es seno de 90? Seno de 90 dice que es 1 según la tabla trigonométrica que tienen. Entonces, yo tengo el ángulo en 90 grados y fíjense qué va a pasar. 90 grados. Coincide exactamente con el radio. ¿Y cuánto es el radio? Es 1. De ahí vienen los valores de la tabla trigonométrica. Lo mismo pasa con el coseno, con el tangente. Pero en la tangente vamos a ver por qué el tangente de 90 es infinito y tangente de 270 es infinito. Hasta el momento vimos algunos valores exactos, ¿ya? Ahora vamos a hablar del coseno. Otro ejemplo. Vamos a iniciar, digamos, en un ángulo de 30. ¿Cuál es el coseno? Fíjense, seno es la línea roja, esta. Y el coseno va a ser esta. En el ejemplo de la presentación anterior les dije que era desde el arco hasta el segmento Y. Es lo mismo, fíjense que igual va desde, es como una proyección nada más. Para fines didácticos vamos a usar esta línea azul que va a ser el seno, ¿ya? Quitamos el valor de seno y vemos el coseno. Vamos incrementando el valor, vamos a probar con 60. Fíjense, el valor de seno, ¿dónde está? Tenemos el ángulo de 60 que está en el cuadrante 1, no salió del cuadrante 1. Y el signo del coseno, ¿cuál es? Fíjense que está en el eje X positivos. Entonces, este valor de coseno va a ser positivo. Si incremento el valor del ángulo, fíjense, 145. El ángulo ahora ya no está en el cuadrante 1, ha pasado del cuadrante 1 al cuadrante 2. Entonces, coseno de 145 está en el cuadrante 2 y está en el
y su signo es negativo. ¿Por qué? Porque acaba de pasar del eje de los positivos en X a los negativos en X, entonces está en el lado negativo. ¿Ya? Seguimos incrementando el coseno. Fíjense ahí. Ahí. Ahora, coseno de 235 grados. ¿En qué cuadrante está? Primer cuadrante, segundo cuadrante, se encuentra en el tercer cuadrante. Y es positivo o negativo 235. Fíjense que la línea del coseno, que va a ser esta, o también puede ser esta que aquí no está, pero es la proyección, está en el eje negativo de X. Entonces, coseno de 235 está en el cuadrante 3 y es negativo. ¿Ya? Y cuando pasa a 270 ya es positivo, pero fíjense, 310, coseno de 310, ¿en qué cuadrante está? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, coseno de 310 está en el cuarto cuadrante y es positivo. Fíjense, tenemos aquí el valor positivo porque está dentro de los eje X positivo. Ahora, algunos valores de la tabla del coseno. Igual como en el seno, si tenemos 90 grados, coseno de 90 es 0. Vamos a ver si realmente es 0. Seguimos moviendo hasta que sea 90 y tenemos 90 grados. Fíjense que la línea que tiene que estar en el eje de X no está porque no está saliendo del punto de origen, se ha quedado ahí estancado. Pero si tengo coseno de 0 grados, el valor va a ser 1, pero fíjense cómo la línea se va creciendo. Va bajando y ángulo 0. Exactamente desde el punto de origen de arcos hasta el eje va a marcar 1 porque es el radio de esta circunferencia unitaria. Ahora, veamos el tangente, la tangente de un ángulo. Vamos a ver cuánto vale cuando tiene ciertos, o en qué cuadrante está y qué signo tiene. Vamos a ver con tangente de 0 grados. Tangente de 0 también es 0. Dijimos que la tangente es una línea que va a ir rozando a la circunferencia de manera perpendicular con el eje X. Si voy incrementando los grados, fíjense, ahí vamos a probar. Tangente de 50 va a ser 1,19 y es esta línea que va desde este punto en X hasta la intersección de este ángulo o la extensión de este ángulo que va de este segmento que va hacia la tangente, la línea tangente. Entonces, cuando tenemos tangente de 50, 1,19 es la medida de este segmento. Os repito otra vez, en cosenos o senos es la medida de las líneas que hemos visto. Ahora, ¿en qué cuadrante está? 50 grados, cuadrante 1 y está en el, fíjense, proyectamos igual. Esta línea la proyectamos en el eje Y y podemos ver que está en el lado de los positivos. Entonces, tangente de 50 grados está en el cuadrante 1 y es de signo positivo. Si seguimos incrementando, va a ser ahí. Veamos esto. Quiero que se note ahí. Vamos a probar con 140. 140. Fíjense otra vez, aquí tenemos una línea perpendicular de 90 grados que pasa por el borde de la circunferencia. Y fíjense, yo hice 140 grados hasta aquí. Desde este punto, mi marca tendría que ser esta, mi línea, ¿no es cierto? Pero esta línea jamás va a chocar con la línea tangente. Por tanto, vamos a extender la línea, pero en sentido contrario. Este ángulo que está aquí, vamos a marcarlo al otro frente, aquí, hasta que choque con el ángulo o con la línea tangente. ¿Qué cuadrante está y qué signo tiene? Fíjense, primer cuadrante
segundo cuadrante. 140 grados, tangente de 140 grados está en el segundo cuadrante y tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque si proyectamos esta línea tangente en el eje Y, vemos que está en el eje Y negativo. Entonces el tangente de 140 es negativo. Seguimos. Vamos a seguir subiendo un poco más. Ahí. Ahora tenemos 205 grados. Tangente 205 grados. ¿En qué cuadrante está? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Tangente de 205 grados está en el tercer cuadrante. ¿Es positivo o negativo? Fíjense. Proyección con el eje Y está en los 10 positivos. Entonces es positivo. ¿Ya? Ahora, algunos valores de la tabla que les di. Tangente me interesa mostrarles porque aparecen valores infinitos. Por ejemplo, dice, tangente de 90 va a ser infinito. Veamos por qué. Voy a cambiar el ángulo a 90 grados. Fíjense, 90. ¿Por qué es infinito? Porque no importa si extendemos la línea del ángulo de 90 sentido hacia arriba en el eje positivo Y o lo extendemos en el eje positivo o negativo Y, nunca va a intersectar con la línea tangente que pasa por el origen de arcos. Fíjense, entonces nunca va a chocar, entonces infinito. Infinito va a ser la línea que vamos a buscar para que se intersecte con la línea tangente. Entonces nosotros, fíjense, si yo, ahí sí va a haber intersección. 40 grados, la línea no llega a la línea tangente, la extiendo y hay intersección. Mientras más voy subiendo, más va creciendo la línea tangente, pero llega un punto cuando es 90 que no va a intersectar la línea tangente, por eso es infinito. ¿Ya? Con esas explicaciones, chicos, vamos a hacer un repaso final para que ustedes puedan elaborar su práctica. ¿Qué es lo que van a hacer? Supónganse que en el ejercicio les digo cuánto, en qué cuadrante y qué signo tiene ciertos valores, ciertas funciones trigonométricas. Veamos. Si les digo, tangente de 35, ¿en qué cuadrante está? Primer cuadrante, no pasó del primer cuadrante. ¿Qué signo tiene? Tangente de 35. Nos vemos que está en el eje positivo Y, entonces tangente de 35 está en el primer cuadrante y es de signo positivo. El coseno de 35. Coseno de 35 es este, no pasó del primer cuadrante, entonces coseno de 35 está en el primer cuadrante y es positivo porque está en el eje de los positivos. Fíjense, esta es la línea coseno, la línea azul es la línea coseno, no cambió al eje X negativo, entonces está con signo positivo. Y el seno, nos movemos el seno, que es esta línea roja. Seno de 35 sigue en el primer cuadrante y es positivo, porque si proyectamos esta línea al eje Y, vemos que es positivo. Otro ejemplo, digamos, estamos en este punto. Ahí vamos a marcar. Seno de 220. Primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante. Si es seno de 220, está en el tercer cuadrante. Y como seno representa la línea roja, es negativa, porque tenemos ya esta proyección con el eje X, Y. Con el eje Y es negativo. El coseno de 220 está en el negativo de los X, entonces tiene signo negativo y está en el tercer cuadrante. Ya, así van a ir marcando todos o llenando el cuadro. Tangente de 220, ¿qué dice? Fíjense, primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante, 220 o tangente de 220 está en el
en el tercer cuadrante y es positivo porque tiene la línea en el eje positivo de Y. De esa manera podemos ver o saber en qué cuadrante y qué signo tienen las funciones. Pues con esa explicación espero que puedan completar esta tabla. Cualquier duda pueden escribir al grupo o al WhatsApp personal. Como les decía, ustedes lo que van a hacer es trazar un eje cartesiano, dibujar una circunferencia y marcar los ángulos que indican en cada función. 38 grados, marcamos 38 grados, nos fijamos en qué cuadrante y en qué signo está o qué signo tiene, ¿ya? Eh, voy a dejarles voy a mandarles también el enlace o la, la página donde hice la demostración del coseno, seno y tangente o mostramos de manera dinámica para que ustedes, si es que tuvieran la posibilidad de acceder a esta página, puedan ustedes directamente marcar 38 grados moviendo los cursores y analizando dentro de la página que les voy a enviar. En caso de que no puedan acceder a esta página, entonces háganlo graficando en sus cuadernos, tracen un eje cartesiano, dibujen una circunferencia o tracen una circunferencia y marquen los grados. 38 grados, marco, ubico dónde va a estar la función seno. Recuerden que la función seno es la que va perpendicular del punto o del extremo de los arcos al eje X, entonces van a ver si es positivo, negativo y en qué cuadrante está, ¿ya? Con eso, chicos, me despido. Cualquier duda, no tengan temor de escribir. Hasta la próxima.